Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más a Tu Ikigai Podcast. Hoy estamos con Darío, fotógrafo de bodas. Ahora nos contará él un poquito más a qué se dedica y cómo lo hace. Darío, para nosotros es un placer tenerte aquí. También me acompaña James y hoy vamos a entrevistar a un auténtico filmmaker y bueno, que también tiene una parte bastante espiritual. Muchas gracias por venir. Qué rico, hermano, muchas gracias por esa presentación. Qué bueno verte otra vez, hermano. Muchas gracias por la invitación y espero que os guste el podcast. Pues nada, simplemente nosotros siempre hacemos una pequeña pregunta antes de empezar, que es ¿quién es Darío? Es una pregunta tan simple a la vez, como tan abstracta, tan compleja, y creo que definirme con palabras al final es limitarme, porque estoy en constante evolución, ¿no? Todos aquí lo estamos, emprendedores, siempre hay mucha evolución. El Darío de hace un tiempo, digamos que era un chaval más urbano, que le gustaba más la moda, que le gustaba más influencer, relacionarse con ese tipo de vida. Y el Darío de ahora, digamos que es más espiritual, la palabra, el nombre Dios es algo más típico en mi manera de comunicarme. Mi fe ha cambiado, no religiosamente, sino como más a nivel esencia, energía, espíritu, universo, como se habla tanto ahora. Y ¿quién soy? Pues soy un chico normal, amoroso, simpático, agradable, me gusta dedicarme a lo que hago y pues digamos que soy una persona que está aprendiendo también mucho a estar más cerca de su familia. Las cosas más simples de la vida son las que realmente ahora estoy aprendiendo y como que me definen más, es lo que estoy cultivando más en mí. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta, pero... Yo creo que sí, claro, cuando te preguntan quién eres puedes responder tantas cosas. Sí, mi Puedes nombre, ¿no? Darío claro, Estrada, ya está. claro. O lo que te dedicas, o de dónde vienes, o lo que sea, pero sí que es verdad que, bueno, lo has respondido para mí muy bien, que es pues un chico que hace su vida, ¿no? Sí, evolución constante. Un personaje aquí, ¿no? Has dicho que haces lo que te gusta ahora mismo. Cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es eso que tanto te gusta hacer? Qué bueno. A ver, lo que veis en redes sociales, lo que estoy ahora como haciendo y tal, que borré todo lo que tenía y fue como un reset, es bodas. ¿Por qué bodas? Me dice el típico cuñado, porque se cobra más, porque ahí tal, hay dinero. Realmente sí, o sea, ahora mismo hay una apertura de abundancia que está llegando y las bodas es un buen canal, pero realmente me cansé de hacer fotografías desechables para promocionar en redes o publicidad o cosas así. Y se me dio la oportunidad paulatinamente de hacer bodas o comuniones o bautizos, cosas que al principio no quería hacer. Y me di cuenta que dije, hostia, qué bonito que las familias, las parejas me llaman, Darío, ya tenemos el álbum, y me enseñaron un vídeo y digo, hostia, estas fotos van a estar ahí toda la vida, ¿sabes? Entonces me comencé a enamorar de ese nicho y me estoy metiendo por ahí. Llevo poquito, pero realmente estoy con muy buena acogida. Eso Y, por ese lado. ¿Y qué es lo que te ha llevado has dicho, se me dio la oportunidad de hacer fotografía de boda? ¿Qué es lo que te llevó a hacer ese tipo de fotografía? Yo creo que ahí fue un poco necesidad. En ese momento estaba mal económicamente, no me sentía con la confianza de hacerla y dije, venga, va, fue cobrando súper poquito, nada que ver, o sea, no me valoraba. Pero se me dio la oportunidad, dije, venga, va, me tiro de la piscina, tal, con el equipo que tenía, con la cámara que tenía, con lo que podía. Y tuve una sensación de acogida, todos los invitados de la boda, como, Darío, al final, yo soy una persona muy extrovertida y este oficio también me ha ayudado a hacerlo. Y al final, pues dije, me he sentido tan cómodo, las exigencias de los clientes eran tan básicas, eran fotos familiares, ¿sabes? Y al final entendí que ahí estaba algo que podía plantar una semillita en la vida de una persona. Y fue como... Ya, yo que he sido fotógrafo de boda mucho tiempo, sí que es verdad que cuando vas a una boda pasas como a formar parte de la boda, porque es que además estás de principio a fin y es algo bastante... Yo soy sincero, me gusta mucho el mundo espiritual, yo me dedico al mundo del desarrollo personal, pero el mundo de la fotografía de la boda me gustaba bastante, me gustaba mucho, sí, sí. Es muy guay, tío. Y sobre todo porque al final de la boda ya está todo el mundo taja. Entonces, hermano, ya está todo el mundo ahí que dice... Sí, ya eres uno más. Ya eres uno más y ya te agarras. Déjame la cámara que tengo una foto. Y yo, no, tranquilo, no te preocupes. Ya, que se me la rompes, cabrón. ¿Se puede decir palabrotas o no? Sí, aquí no hay censura. ¿Cuál es el momento que más te mola de la boda?
A ver, si vamos a encaminar el podcast como en el tema de las bodas y tal, podríamos meternos de lleno, pero lo que os digo, como que es muy amplio, ¿no? El tema del recorrido. Lo que más me gusta de la boda es ese momento en el que como que ya no estoy pensando en lo que estoy haciendo, ¿sabes? Es como que ya tengo todas las luces de la zona, tal, como que ya estoy como integrado en el momento y ya solo es sonreír y pasármelo bien y dinamizar a la gente y hacerlo mover y ponerme ahí de cazador con el teleobjetivo de hacer fotos así como que no me pillen. Ya es cuando estoy en presencia total y se calla la vocecita del ego de... Porque siempre, cuando uno va a una boda, siempre hay una vocecita que dice, ay, y si no lo haces del todo bien y tal, siempre, siempre. No sé si te ha pasado a ti, que es algo muy normal, pero ya cuando la callas, ya cuando ves que has empatizado, que has conectado, es súper divertido y pasan las horas que yo no me entero. Qué bueno, qué bueno. Estás muy metido en el mundo espiritual, por lo que veo, ¿no? Bastante, bastante. He tenido ahí como bastantes procesos. Podremos hablar de ayahuasca, podemos hablar de David Hawkins, podemos hablar de frecuencias. Todo eso me ha cambiado totalmente la vida. ¿Cuándo empezaste con eso? Porque empezaste como fotógrafo, ¿no? De retrato. Sí, Cuando yo te cuando tú me conocí, conociste, era sí, fotografía de retrato para emprendedores en general, influencers, ¿no? sí, Un más poco... para redes, Sí, lo que para redes. hablábamos. Tío, pues todo fue como, ahora lo veo en perspectiva, ¿no? Y digo, hostia, es que todo, ¿sabes? Porque estaba en ese proceso. eh, bueno, sí que yo fumaba mucha marihuana en esa época y todo eso, y como que al final, pues si tienes un poquito más de apertura a la parte más emocional, bueno, sus cosas buenas tiene, no vamos a hablar de eso, pero la cosa es que me fue llevando a tener como unas relaciones con personas buena vibra, ¿sabes? Y eso me llevó también a hacer como cambios en mi manera de ser y eso pues me permitió hablar con personas que hacían desarrollo personal y ese desarrollo personal fui a eventos a hacer fotos, flipé con lo que pasaba, con las lágrimas, con los abrazos, digo yo, hostia, se están abrazando como si se conocieran de toda la vida, ¿sabes? Y eso pues me llevó a estar más eventos de desarrollo personal y poco a poco pues tío me fui metiendo de lleno ahí y es como que fue todo natural. Diosito está ahí siempre Sí. escuchando. No, no fue un despertar aquello que digas, solo esto me causó un gran impacto, fue un gran despertar, o fue más progresivo. Sí que hubo un pico. Recuerdo que hubo un pico en el que, bueno, te digo, estaba ahí con ese personaje montado y fue como que cuando fui al primer evento como participante, ya no como cámara y tal, sino Ujú. como participante, hice dinámicas y fue con una apertura súper bonita y me permití abrazar y comencé a leer y tal, entonces siempre hay como un pico que está ahí, ¿cómo lo dice mi mentor? Dice... Ese síndrome de SIP, síndrome de iluminación prematura, que uno dice, ¿seré que soy el próximo Jesucristo? No sé qué, una claridad mental, no sé, Sí, creo que a sí, todos nos ha pasado en algún momento del despertar, ¿no? sí, que tienes ahí un chute y Un lo ves todo pico, claro. y es todo Mm. amoroso, y digo, Sí, ¡ay, me encanta la vida! Y como que tal. sí, 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 sí. Y ese fue como un pico, por así decirlo, Ujú. por ahí fue. Qué bueno. El tema de que has comentado antes de ayahuasca y todo, ¿tú eso lo has probado? ¿Cómo ha sido la experiencia? Fua, hermano, Y sobre todo, define un poquito para la gente que no conozca lo que es la ayahuasca, explica un vamos a poquito. hacer una explicación súper leve, súper Vale. sencilla. La ayahuasca, la bebida es, digamos que es el yagé. No, la bebida es la ayahuasca y el yagé sería como la planta, ¿vale? Es una liana de la selva, que se consigue en el Amazonas, en la selva colombiana, todo esto, y se hace con otra hoja que mezclados, digamos, es la bebida de la ayahuasca. Esto milenariamente en las tribus indígenas, pues hay como registros de que hay desde hace 3000 años como que se estaba ya utilizando en esas tribus. Los taitas del Amazonas y todo esto, lo que dicen es que había un jaguar, porque dicen que el jaguar es el animal de la ayahuasca, que mordía las lianas y después se comía esas hojas y que veían que su estado de conciencia era diferente, como que tenía un aspecto, una mirada más humana y un entendimiento diferente, un comportamiento diferente. Y comenzaron a hacer ese estudio, como a probar esas plantas, ¿no? Ellos son pues siempre muy pro plantas, ¿no? Siempre como este tipo de cosas. Entonces probaron la liana sola
y no hacía nada, simplemente como que era purgante, ganas de vomitar tal, y la hoja por sí misma tampoco no hacía nada. Pero la mezcla es lo que realmente hace un proceso de, digamos, silenciar el ego, ¿vale? Profundizamos un poquito más, ¿no? El tema es que la liana tiene una sustancia que se llama DMT, que es la sustancia, digamos, de la vida y la muerte. Nuestro cerebro la segrega de manera natural cuando nacemos y cuando morimos. Entonces, tiene esa sustancia. Y la hoja tiene otra sustancia que lo que hace es que desinhibe, se dice, o desactiva nuestros jugos gástricos para que no reviente esa sustancia. Entonces, cuando uno toma eso y el cuerpo pues la asimila, digamos que uno tiene una sensación de que está experimentando algo que es como una muerte. Es una muerte para el ego, para, digamos, ese sistema de etiquetas y de creencias que es el que nos hace como interpretar la realidad en la que vivimos, ¿no? Pero realmente cuando hay ese silencio en nuestra mente es cuando hay una apertura muchísimo más grande a lo que es un conocimiento más elevado y muchas respuestas. Muchas respuestas incluso a preguntas que todavía no se han hecho, ¿sabes? Como es bastante heavy. Mi experiencia con esto, la primera vez, fue en un momento en el que yo estaba súper enganchado a la marihuana, pero súper enganchado de que día a día no era ni uno, ni dos, ni tres, sino más. O sea, estaba muy enganchado y fue un proceso en el que fui de fotógrafo a un retiro espiritual, faltó una de las personas, quedó una vacante, yo no había hecho ni comer bien, sabes que normalmente hay que comer bien unos días antes, bueno, una serie de restricciones, ni sexuales, ni nada. Yo fui y me dijeron, oye, queda una de esto, ¿quieres hacer la ayahuasca? Que no está bien, no era como me lo tendrían que haber ofrecido, ¿no? Y yo como soy así Sagitario, venga, para adelante, venga, vamos allá. Fue purga, o sea, ahí vomité toda la noche, fue mucha diarrea, malestar, y dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué gracia tiene esto, no? Y se quedó ahí. La ayahuasca tiene una cosa que es purgante a nivel físico, porque, hablando como para concluir ese tema, cuando la mente, digamos que comienza a somatizar en el cuerpo esos miedos, esas inseguridades, esos estreses, todas estas cosas se somatizan en el cuerpo y ahí es cuando se generan enfermedades, ¿no? Cánceres, enfermedades. Entonces la purga lo que hace es que eso que se ha somatizado salga del cuerpo. Entonces hay un proceso de vómito muy intenso, hay un proceso, entonces es así. Yo no lo sabía, yo dije, esto es una mierda, ya está, ¿sabes? ¿Sabes? No más. ¿No te gustó La primera vez no me gustó nada y la chica estaba tocando la guitarra de manera muy acelerada y yo en ese momento, como me encontraba tan mal, necesitaba un poco de silencio y fue muy incómodo. Fue muy incómodo. La vida continuó pasando. Yo tenía esa experiencia cuando, por coincidencias, también en un evento, un retiro de todo esto, coincidí con dos chamanes de la selva colombiana. Ellos, digamos que me dieron una sensación muy diferente, me hablaron al respecto, en ese momento no lo hice ni nada, y me dijeron lo de la preparación, me explicaron lo que os estoy explicando yo ahora, lo del DMT, o sea, me pusieron en un contexto para yo entender qué es lo que estaba pasando. Y me ofrecieron, pues, oye, tal, si quieres, esto, con mucho respeto, siempre con mucho respeto. Y dije, venga, va, me preparé muy bien, durante una semana nada de carne, solo frutas y verduras, abstinencia sexual para prepararme bien, una intención bonita, ¿sabes? Decir una intención, luz, amor, quiero acercarme a Dios, tal. Ya había madurado un poco la idea del desarrollo personal y toda esa espiritualidad. Y dije, venga, va. Y fue una experiencia maravillosa. O sea, fue un momento, o sea, el primer momento. ¿Quieres que os explique la ceremonia? Sí, claro. Tal cual como Sí. explicamos desde el principio. Totalmente. Venga, va, me explayo, ¿no? Expláyate. Qué rico. Bueno, se hace en una especie de retiro, en una montaña, en un lugar como que ellos limpian espiritualmente, ellos tienen sus creencias, me parecen muy bonitas, y ellos pues lo limpian espiritualmente, hacen sus rezos con copal, con inciensos pues para purificar el ambiente. Uno va vestido de blanco, se hace con mucho respeto todo momento. Ellos pues con sus plumas y sus cascabeles y tal, es como un contexto muy divertido, ¿no? Entonces,
pues nos vamos reuniendo todos como en unas camitas que se ponen, todo guay. Y ellos explican, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿quién es la primera vez que lo hace? ¿Quién lo ha hecho más veces? Entonces explican todo esto que os estoy explicando, ellos nos lo explicaron con sus historias de la selva, hablan rato. Entonces también te dan esa paz de decir, oye, ellos llevan haciéndolo desde los 12 años, casi cada fin de semana, tienen un aura, por decir, no es que le veas un aura, ¿no? Sino que una energía de paz y amor y cercanía y simple. O sea, una palabra que ahora hablaremos de esa es simple. Bueno, comienzan la explicación y tal, y la preparación es la siguiente, ¿no? Ellos lo hacen de esta manera, que es, primero se hace el rapé. ¿Sabéis qué es el rapé? No. El rapé es como el tabaco, la hojita del tabaco, se hace como el mismo proceso y tal, pero de manera natural, y se muele como si fuese azúcar glass, como si fuese, ¿cómo se llama esto? Sí, como algo muy finito, azúcar glass, ¿sabes? Que es muy finito. Sí, sí. Y se mezcla con otras plantas, claro, pues lo que hacen es como abrirte todo lo que es las fosas nasales, tal, descongestionar el cerebro, y lo ponen como en una pajita, así con plumas y tal, todo un contexto. ¿Pero cómo te lo tomas eso? Eso te lo ponen por la nariz. Digamos que le ponen una pajita y te ponen por la nariz un poquito de tabaco. No es que sientas nada, estás normal y corriente, pero sí que como que, ¡guau! Es la parte del hemisferio del cerebro, sientes como que se descongestiona, como que, ¿sabes? Hay menos palabras, ¿sabes? Y después el otro lado, tú. Eso es para descongestionar el cerebro. Y después te ponen unas gotitas que se llama sananga, que esas gotitas te las ponen así en los ojos, arden un montón, también es otra planta de allí, y lo que hace es descalcificarte la glándula pineal, ¿sabes? Entonces, ahí, pues, entre una cosa y la otra, pues, tienes un montón de mocos porque el cuerpo quiere expulsar eso y tal, y después ya, pues, te calmas. Ahí ya estás como preparado. Después ellos hacen unos rezos, y echan no sé qué, y limpian sus cosas, y bueno, su misterio, ¿no? Y después hacen pasar primero a las mujeres, ¿sabes? Para que se tomen una copita de ayahuasca. Se hace pues la toma, todo esto, y después se hace como un ratito de silencio, bueno, pasan los hombres, ratito de silencio, y después de media hora, 40 minutos, ya comienza el chamán y coge la guitarra y comienza a cantar música medicina. Música con mensajes bonitos de amor, de amistad, de luz, de Dios. Música que realmente te invita siempre a tener pensamientos positivos, que es como el acompañamiento del chamán es a través de la música, que es el misterio de la melodía, ¿no? ¿Ibas a decir algo? No, no, Ah, vale, no. vale. Bueno, y cuando ya comienzas a sentir como que te está dando, es curioso porque cada persona pues lo explica de una manera diferente. Yo os explico mi manera. Claro. Básicamente, yo no soy una persona que tenga muchos miedos, como que esté pensando en mis miedos, entonces digamos como que se me presenta una resistencia, como que yo cierro los ojos y visualmente veo como un venom, como una mancha negra, como algo abstracto, como y un malestar, como es como la resistencia del ego a no querer perder el control, a no querer dejar de pensar por sí mismo y sentirse dividido sentirse, porque el ego quiere sentirse dividido, ¿no? Quiere sentirse único. Entonces, cuando el ego está perdiendo ese poder, hay una resistencia, ¿no? Entonces hay malestar, hay quizás algún pensamiento que se cruza como, esto es malo o tal, pero te entregas y llega un momento en el que te dan ganas de vomitar, o hay personas que no, a mí pues me da como un poquito, y ya después de hacer el vómito, que ellos lo llaman aliviar en plan, aliviar ese malestar, una vez después de eso, ya comienzas como a sentirte muy, muy, muy bien, una sensación de paz, también la música te acompaña a sentir esa paz. Y ya es cerrar los ojos y vuelas. Vuelas... es complicado explicar, ¿eh? Por ejemplo, a mí una cosa que me pasó es como atravesar la materia, como que yo cerraba los ojos y era como que yo podía atravesar la materia y veía geometría sagrada, veía como muchas figuras geométricas, veía cada vez que como que atravesaba esa materia entraba como en una dimensión que todo es geometría sagrada, muy bonito.
¿Sabéis cuando el sol le da un cristal y se refleja en el suelo el arco iris? ¿Sabes? Toda esa geometría sagrada tenían esos colores del arco iris. Era muy bello, muy hermoso todo. Todo muy luminoso, muy bonito. Y, y después entraba y cerraba los ojos y yo veía visiones, pero muy claras, como este momento de cuando mi abuela me cantaba en el sofá. Éramos pequeños, ¿sabes? Y yo, claro, yo eso nunca lo he recordado, sino que lo sabía que mi abuela me cantaba, pero nunca lo había recordado. Entonces, a ver, eso te llena de amor de una manera increíble. También veía visiones, porque claro, uno quiere respuestas, ¿no? Pero al final uno no sabe cuáles son las preguntas realmente. Las preguntas del ego son, ¿cómo genero dinero? ¿Cómo tengo éxito? Claro. ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo tal? ¿Cómo soy más influyente? ¿Cómo...? Muchas cosas, ¿no? Pero la que realmente necesitas es recordar que lo más importante es la familia, es el hogar, es compartir la mesa, compartir los alimentos, ¿sabes? Cantar con tu familia, ¿sabes? Como, entonces veía muchas visiones con mi familia cantando, muchas visiones compartiendo la mesa, ¿sabes? Muchas visiones muy claras, como yo con mi pareja construyendo un hogar en un camping, al lado de un fueguito, tocando la guitarra y que la gente del camping comenzaba a llegar a compartir con nosotros. Y claro, uno no espera esas respuestas, pero realmente cuando sales de ahí dices, hostia, eso es lo que quiero en la vida, ¿sabes? No quiero, o sea, todo lo que llegue, bienvenido sea y gracias. Pero si tengo eso, ya está. Qué bueno. Has pro- ha- Es que es profundo, Ya es que ves. es heavy, sí, sí. Dime. Es verdad que no, que a mí me pasa mucho, ¿no? Que estás en tu día a día con la actividad, con el ritmo frenético y las inquietudes o las motivaciones que te aparecen es eso, ¿no? Cómo conseguir más, cómo ser mejor speaker, cómo comunicar mejor, cómo llegar, hacer llegar tu mensaje mejor. Pero cuando te paras, hostia, es verdad que dices, sí, es que no necesito tanto, ¿no? Si es que todas las necesidades quizás son creadas y lo único que necesito es estar aquí con mi familia, compartiendo, ¿no? Con mi hijo y, y ya está, y eso es la vida, ¿no? Y eso, claro, eso no es el éxito que se nos vende, pero para mí ese es el verdadero éxito, ¿no? Qué fuerte, mira, se me pone la piel. Mira. No sé si se ve. Fíjate qué poderoso, ¿eh? Vamos a hablar más de esto. Cuando tú estás bien con tu familia, cuando tienes tiempo de calidad, digamos que hay una partecita de tu mente que está en paz, ¿no? Digo yo, estoy en paz con mi madre, no me he discutido con ella, estoy súper amoroso, le he dado regalitos, estoy en paz con ella. Lo mismo con mis hermanos, lo mismo con mi pareja, sé que soy una persona de bien, de provecho. Entonces esa vocecita, ¿no? De, o sea, estoy en paz, ¿no? No hay ninguna sensación de culpa, de que tal. Desde ahí se crea lo que quieras. Claro. Desde ahí salen las oportunidades. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo tener más éxito? Está en paz con tu familia. Claro. ¿Cómo puedo tener más dinero? Dale amor a tu madre. ¿Cómo puedo, no sé, cualquier cosa? Construir un hogar bonito con buenos valores. Ya está, ¿sabes? Ya está. Es que al final es de ahí, es Sí, ahí. quizá no es tan complicado, ¿no? Quizás no es tan complicado. Cuando uno está en paz, o sea, fíjate que cuando tú estás estresado porque quieres tener mucho éxito, a lo mejor una persona que te está a punto de ofrecer una oportunidad brutal te habla y te ve en ese estado o lo detecta y tal y next, siguiente, ¿no? No lo veo. Pero cuando tú estás en entrega, cuando estás en paz, cuando sabes que tus valores son realmente poderosos y no hay ninguna sensación de culpa, ni de remordimiento, ni nada, es como que hablas con la persona, la miras a los ojos, le das la mano con amor, le dedicas el tiempo que esa persona quizás necesita en ese momento y a partir de ahí las oportunidades nacen, que es lo que me está pasando ahora. O sea, se me están abriendo muchas puertas. Qué bueno. Es como guay. Sí, sí. ¿Y has probado alguna otra sustancia, aquello que hayas dicho, ostras, esto también me ha conectado rollo bufo alvarius o setas? El bufo no lo he hecho, no lo he hecho. No se ha dado la oportunidad. El día que se dé la oportunidad quizás lo haga porque también sé que hay una conexión espiritual muy bonita. Siempre y cuando sea un contexto adecuado, no por ocio, ¿sabes? Claro. Lo de los hongos, en esa época de fumeta y todo esto, tal, ahí sí que más trasteé con ellos un par de veces, ¿sabes? De tomarlos, pero Recreativamente, no con un recreativamente, un más por curiosidad, claro. No con un ritual, no, ni con un... tenía ahí en la pizarra unas letras, se veía como las letras hacían así, y yo, wow, ¿sabes? Ya está, era como jaja, una risa, un cosquilleo, muy guay.
Ah, aunque realmente no, me equivoco. La primera vez que lo probé fue en Colombia con un primo, en un momento que fuimos, que estuve allí de vacaciones. Fuimos a una parte, no es, no es selva, pero en la frontera con Panamá hay una zona que se llama Capurganá, que es muy guay y tiene como zonas así para mochileros, con hamacas, al lado de ríos y tal. Os lo recomiendo un montón. Y él llevó unos hongos, me dice, primo, ¿qué eres? Tal, y yo, qué cabrón. Venga, va, con un poquito de respeto. Fue muy poquitito, muy poquitito, pero sí como que veía los colores muy brillantes, una sensación como, ¿sabes? Como cuando estás en invierno y te tapas con una mantita y como que, ¡ay, un gustazo! ¿Sabes? Muy guay, ¿sabes? Fue esa la primera experiencia. La segunda fue un poquito más y fue cuando lo hice ahí como en mi casa, un momento que estaba solo con colega, más recreativo, pero no fue tan bonito. Y para responderte, sí que lo he hecho en una ceremonia con los chamanes. Eh, y esto es muy potente porque, claro, los hongos, ¿qué es lo que hacen? La psilocibina lo que hacen es despertar, digamos, tus neuronas. No sé si, bueno, me imagino que sabéis un poco de esto. Las primeras, digamos que las primeras sociedades pensantes como Homo sapiens, como la corteza prefrontal más desarrollada y tal, era justamente una zona donde habían muchos hongos de este tipo con psilocibina, que se ve que se alimentaban con eso, entonces se desarrolló más la corteza prefrontal y ahí pues primeras civilizaciones en África. Bueno, hay muchas teorías, Sí. he escuchado hablar de esta, ¿no? ¿Qué es lo curioso? Se abren las puertas entre los sentidos, entonces entre el oído, el olfato, el gusto, la vista, hay como una especie de puertas. Entonces, claro, tocas música medicina en un contexto súper amoroso, es como ¡buah! Una sensación de que estás escuchando, saboreando la música, sintiéndola, es como que todo tu ser está invadido por una música muy bonita, sobre todo amorosa, ¿sabes? Qué guay. Yo soy amor, yo soy paz, yo soy fe, confío en mí. Era tú eres amor, tú eres paz, tú eres fe, confío en ti. ¿Sabes? Cosas así un montón de rato, en un estado alterado de conciencia, calan, ¿sabes? Calan y se crea un anclaje emocional muy poderoso. ¿Crees que esto te ha ayudado, estas sustancias te han ayudado más a ser más espiritual, a estar más conectado contigo mismo, a llevar una vida mejor? Sí. ¿O es el cúmulo de todo? A ver, obviamente es el cúmulo de todo, pero la sensación de estar cerca de Dios la he sentido cuando he estado en esos estados alterados de conciencia, ¿sabes? Porque realmente te invade una paz que antes no has sentido. Bueno, a mí, no, que yo no he sentido. Y hay como diferentes caminos, ¿no? Está el camino del chamán, que es lo que hacen en estados alterados de conciencia a través de la medicina sagrada, ¿no? Y de esas ceremonias. Está, por ejemplo, el camino del guerrero, que es como más disciplina, tal, levantarte, poner a prueba tu ego, disolver las resistencias del ego a través del esfuerzo, todo esto, unas meditaciones súper profundas. Y también se llega a estados alterados de conciencia, también se puede experimentar un estado alterado de conciencia, ¿no? Hay diferentes maneras de hacerlo. Que esto es como lo hacía Buda. Buda no existía la ayahuasca, bueno, supongo que existiría, lo que pasa es que él no la tenía a mano, ¿no? Lo que hacían, sobre todo en los templos, eran pues, hábitos muy estrictos como podían ser el ayuno, la meditación, eh, la, Poderoso, la respiración y tal, y llegaban a esos mismos puntos, pero a través de hábitos. Qué bueno. Claro, al final lo que, por ejemplo, el ego quiere comer, ¿no? Y el ego se alimenta porque se cree un personaje dividido que necesita de algo para poder existir, ¿no? Entonces, la abstinencia de alimento hace que tú puedas observar esa vocecita, y la transites, ¿no? Tú transitas esa hambre y cuando la transitas ya no sientes esa hambre y entonces comienzas a tener un estado alterado de decir, hostia, ya no me identifico con el personaje de un físico, de un cuerpo, sino que me estoy identificando con otra cosa, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Quién soy? ¿No? Uf, expansión. Esta es poderosísimo. Esto lo habla mucho, supongo que, no sé si tú lo has leído, que es a David Hawkins, el tema del dejar ir, es eso. O sea, sientes hambre, en vez de irte rápido con tu mente a coger cualquier alimento, siente esa hambre, siente esa sensación, obsérvala
incluso gózala, ¿no? Que muchas veces siempre la mente lo que quiere es huir del dolor e ir a por el placer, placer para la mente, ¿no? Entonces, esto lo que hace es hacer lo contrario, es decir, transita ese dolor, ¿no? Experiméntalo y justamente cuando lo transitas, ese dolor es menos dolor. Súper poderoso. Es que la técnica de dejar ir es súper poderosa. También, digamos que en este camino, también Javi Rodríguez, pues él habla mucho de David Hawkins. Yo estuve en un proceso de coaching con Matti Siles, que es uno de sus casos de éxito, y era David Hawkins, y escala los niveles de conciencia y todo esto, y ahí, claro, ahí hubo una apertura a que en el momento en el que hice la ayahuasca, que en verdad lo he hecho 3 veces ya, haya un entendimiento mucho más profundo de lo que estaba pasando. Y en el momento del que, lo que os comentaba, que el ego buscaba disolverse y hay como esas resistencias, es simplemente dejarla ir. Y entonces yo lo observaba. Es incómodo que te cagas, ¿eh? Pero está ahí y ahí es cuando entras se disuelve el ego. ¿Cómo sabes eso? Quiero decir, ¿cómo detectamos, así para el público y para que la gente pueda aplicarlo desde ya viendo este tipo de vídeos? ¿Cómo puede, porque mucha gente pues no tendrá ese control del ego? ¿Cómo sabes cuándo está hablando tu ego? ¿Cómo lo puedes observar para no dejarte llevar por ese ego y dejarlo pasar y disolverlo, ¿no? Pues claro, el tema de la disolución del ego y todo esto, si lo ponemos en el contexto de la ayahuasca es una cosa, en el día a día, creo que mejor vamos a hablar de como en el día a día, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Digamos que nuestro cuerpo lo que hace es generar unas sensaciones físicas a través de pensamientos, ¿no? Tengo hambre, siento hambre, entonces con este comando, que es lo que hace mi cuerpo, buscar comida, ¿no? Y otra cosa, entonces ya es decir, ok, sé que estoy sintiéndolo, mi ego me dice que busque comida, observo las palabras de mi ego, pero no lo hago, ¿sabes? Esa voz, el que observa digamos, la acción inmediata que estamos acostumbrados, esa voz es la esencia. La voz de comer es el ego, ¿sabes? ¿Qué pasa? Hoy en día hay, por ejemplo, la pornografía, ¿no? Normalmente, estoy estresado, hay mucha gente, no, estoy estresado, me voy a hacer una paja. Eso lo hace muchísimo. Yo fui uno de los que lo hacía muchísimo. O cualquier cosa tal, venga, una paja. Claro, realmente esa voz es una necesidad, un placer instantáneo, es algo que el ego quiere tener una satisfacción inmediata, genera una ansiedad, genera un síntoma físico, normalmente puede ser en la boca del estómago, aquí en la garganta, normalmente aquí en la garganta es más cuando hay una culpa, cuando hay una sensación de culpa. Entonces, claro, tú observas esa sensación. Lo de la garganta puede ser también referido a lo de sentir un nudo en la garganta. No de la garganta. Tú, por ejemplo, cuando a mí me pasaba mucho con mi madre, ¿no? Porque yo he sido a veces muy temperamental y le hablaba mal a mi madre y después digo, joder, me arrepiento que te cagas, ¿no? A todos nos ha pasado, ¿no? Creo alguna vez. Y claro, el sistema era evadir la sensación física, ¿no? En vez de observarla, evadir. Me hago una paja, que me voy a fumar un porro, como algo, me veo una peli, me pongo Netflix, emprendo más, leo más, ¿sabes? Como que algo para no sentir. Claro, en vez de pararte, entenderte, sentirlo, o sea, ver cómo te sientes, explorarte a ti mismo, aceptar esos pensamientos, esos sentimientos, esas reacciones fisiológicas y pararte y observarlo, pues lo que buscas es un Netflix, hacerte la paja. Placer. Placer. O sea, que podemos relacionar un poco el placer con el ego, ¿no? Bastantísimo. De hecho, casi, no diría que todo, pero casi todo lo del ego al final le produce una cierta sensación de placer, incluso la culpa, el miedo, el conflicto, eso al ego nos produce una cierta sensación en el cuerpo. Claro. El ego es súper importante para el plan de Dios, ¿no? Porque ahora está muy de moda, no, es que hay que disolver el ego, es que no sé qué, el ego... Claro, el ego está ahí por algo, ¿no? Claro, si estamos en la dualidad, venimos a experimentar la dualidad. El ego es lo que nos permite experimentar esa parte de la dualidad que no somos, limitados, con necesidades, con prejuicios, eso es lo que no somos. Entonces experimentamos esa parte de la realidad, bienvenida sea, forma parte del plan divino. Una vez tenemos ese entendimiento, decimos, ok, este es el instinto animal, este sistema de etiquetas bueno o malo para poder sobreexistir, pero ¿quién soy yo realmente, no? Entonces subimos la escala de los niveles de conciencia a través de coraje, bueno, esto investigado un poco.
Entonces, a partir de ahí es como esa esencia, es lo que realmente nosotros somos. Cuando ya no sucumbimos a esos placeres instantáneos, sino que decimos, vale, ¿qué es lo que realmente yo quiero en mi vida? ¿Sabes? Construir una familia, estar en amor, ser bueno para la sociedad, ser... Entonces no voy a sucumbir a eso porque sé que no me hace bien. Esencia, ¿sabes? Y llega un momento que ya no es necesario, simplemente se observa y ya está. Entonces como el yin y el yang forman parte del todo, ¿no? Es como, está muy guay este podcast, oye, dale un like. Suscríbete. ¡Suscríbete! Está guay. Es que al final, mira, el yin y el yang, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios, del universo. En el universo, pues, hay estrellas que iluminan, hay agujeros negros que se tragan la luz, formamos parte de lo mismo. Nuestros átomos, lo más profundo, están los protones y neutrones, ¿no? Claro, negativo y positivo. Entonces, todo nuestro cuerpo es negativo y positivo. ¿Tú qué eliges? ¿Ser positivo o negativo? Estás en todo tu derecho. Eres libre, libre albedrío, ¿no? Lo que tú quieras. Está ahí, está en ti. ¿Sabes? Ya está. Que dicen que el libre albedrío está puesto en nosotros para entender que no hay libre albedrío, porque cuando te sales de tu esencia, cuando empiezas a creerte Dios, empiezas a modificar, empiezas a hacer cosas que van en contra de tu naturaleza, es para decirte, vale, tengo libre albedrío, pero me vuelvo a mi esencia, por lo tanto, no tengo libre albedrío porque hago lo que le va bien a mi ser, a mi alma y a mi... Claro. El libre albedrío es que tú puedes experimentarlo. Exacto. Que tú tienes la libertad de experimentarlo. Claro. Tú tienes la libertad de experimentar el mal. ¿Para qué? Para que sepas lo que es el bien. Claro. Entonces, ahí... mira, es que... Mira, ¿lo veis? Es que me encantan estos temas. Claro, últimamente hay muchas... TikTok, ¿no? Conspiraciones, que si la guerra, que si no sé qué, que si problemas, que si... Todo. Y la gente no dice, ay, es que el mundo se va a la mierda, es que eso... Pero desde este paradigma, desde esta manera de filosofar, ¿no? Podemos decir, qué gran bendición que el mundo se esté jodiendo. Claro, Total. mientras más personas experimentes lo que no son, llegará un momento que buscarán lo que sí son. Muchos quedarán por el camino. Pero... Claro. Y Forma parte parte del plan del plan. divino. Claro. Ojo, que esto es lo que yo decido creer, que no es lo que todos tengamos que creer, ni mucho menos, pero estas creencias a mí me dan paz. Estas creencias me guían por el buen camino, por el buen camino de mi mente, ¿no? Todos los caminos son permitidos. Entonces yo decido asimilar este sistema de creencias e ir integrándolo y ir avanzando en él. Y obviamente tengo mis momentos de ego y de... Todo, yo creo que todo. Todos. O sea, aquí estamos hablando de todas estas cosas, pero recordar un poco a la gente que en el día a día, pues sí, seguimos peleando, seguimos... Pues tenemos ego, obviamente, tenemos nuestros momentos que no somos perfectos y aquí os estamos hablando de sobre el ego y tal, pero... De hecho, la espiritualidad es ahí donde se ve, es ahí donde se pone en práctica en nuestro día a día. Porque tú está muy bien filosofar y este podcast pues te puede ayudar. Yo te diría que lo comprobaras todo lo que estamos diciendo por ti mismo, que también, como dices, al final hay información que yo no puedo comprobar, simplemente decido en la información que me llega creer una cosa u otra, ¿no? Pero que al final la espiritualidad de verdad se pone en el día a día, se pone en práctica cuando hay un conflicto con tu hijo, cuando sientes rabia, cuando sientes ira, cuando, ostras, intentas hacer ayuno y no puedes. Ahí es donde se pone realmente en práctica todo lo que se dice o lo que lees, ¿no? Totalmente. Y también el equilibrio. Porque cuando comenzamos a introducirnos en este mundo, el ego se agarra, ¿no? Y dice, venga, pues ahora voy a ser súper espiritual y ahora no sé qué. Entonces te vas a un extremo y ves que para sostener ese personaje hiperespiritual estás en lucha contra la realidad, ¿no? Contra la vida, contra tu familia, Entonces tampoco es eso. Hay que experimentarlo, porque yo he estado en todas partes ya. Y cuando estás ahí y dices, hostia, es que no estoy en paz, si estoy haciéndolo todo bien, si estoy estoy absteniéndome de todo, ¿por qué no estoy en paz? ¿Sabes? Y comienza el ego ahí, porque claro, te montas un personaje que te crees como súper espiritual, el famoso ego espiritual, el ego de desarrollo personal, y comienzas a darle lecciones a la gente, ¿sabes? O querer salvar a todo el mundo, y tampoco es plan. Entonces te vas a ese lado y después dices, esto tampoco es.
Entonces hay como una resistencia y vuelves un poco atrás y te vuelves a coger un poquito más de hábitos, a lo mejor hay malos hábitos, digo, cosas así, y tampoco ya dices, no, es que, y entonces comienzas a irte al centro, un poquito más ahí, tal. Incluso puede ser que te veas un partido de fútbol o que veas una Claro, serie, pero reconoces que eso es, bueno, un teatrillo, un teatro, ¿no? claro, mira, una ¿No lo cosa, juzgas? totalmente, una cosa, me has hecho pensar en esto. Tío, me estoy gozando jugar a Dragon Ball en la Play. Tío, llevaba muchos años de resistencia, ¿no? Es que, De es que ahora productividad, soy ¿no? productividad, soy emprendedora, no sé qué. Y digo, ay, me estoy gozando ahí, cuando me transformo en Super Saiyan. Digo, ay, qué gustazo, me encanta, ¿sabes? Me disfruto mucho de eso. O, no sé, cosas que Sí, antes como que ya llegaba un momento que quería cancelar de mi vida y rechazar y es como, sí, no sí. es tan así. A mí me pasaba mucho que tenía que estar todo el día enfocado en mis proyectos y tal. Y ahora desde hace poco, además he sido padre. Felicidades, hermano. Gracias. Movida también, gorda. Movida espiritual gorda. También, pues eso, nunca había jugado, ¿no? Y ahora me he enganchado a un juego que es el Age of Empires, que es de guerra. Sí, pero el del móvil que has sacado ahora, ¿qué? No, el de ordenadores y tal. Y digo, ostras, qué gozo también vivir esto de forma plena y no sentirte culpable de no estar haciendo nada, ¿sabes? Simplemente por el hecho de hacerlo. Y no eres ni menos espiritual, ni menos productivo, ni menos empresario, ni menos nada, ¿no? Ni más tampoco. Es que al final es integrar la dualidad, es integrarla, o sea, es ni un extremo ni el otro. Y ahí está la paz. Hay una... ¿habéis leído el libro de Conversaciones con Dios? ¿Sí? Hay una parte que explica un poco qué es Dios, ¿no? Con palabras, que es algo muy limitado, pero dice, imagínate que en un principio, si es que lo hubo, había una sola cosa, la materia, la no materia, todo lo que era el mundo de los pensamientos, todo. Imagínate que era solo una cosa. Y esa cosa es Dios. Entonces dice, ok, sé que soy Dios, ¿sabes? Digo, pero ¿cómo puedo verme si soy solo una cosa? Estamos hablando metafóricamente, ¿no? Entonces se dividió en dos. Yin, yang, alfa, omega, hombre, mujer, arriba, abajo, cielo, cielo, tierra, luz, oscuridad, todo, la dualidad se dividió en dos y digo, wow, ahora puedo verme. Soy luz y ahí está mi otra parte que es la oscuridad. Ahora soy oscuridad y ahí está mi otra parte que es la luz, puedo verme. Y entonces cuando dijo eso, dijo, ok, ahora hay una parte de mí mismo que es, si soy eterno, pues la parte que es que puede morir. Si soy todo, pues no tengo ningún miedo, pues sí que hay una parte que es el miedo, ¿no? Y como un montón de cosas que digo, pero si yo lo soy todo y soy todopoderoso y soy eterno y tal, ¿cómo lo puedo experimentar? Digo, ¿cómo puedo experimentar el miedo? ¿Cómo puedo experimentar todas estas cosas que yo soy? Sé que lo soy a nivel concepto, pero no lo puedo experimentar porque también sé que soy eterno, que no hay nada, ¿no? Que pueda conmigo matarme. Entonces creo la vida y creo el ego. Entonces nosotros somos una gotita de Dios. Imagínate que en el océano, esto lo dice en el libro, que en el océano hay una gotita que le ponen un chip que dice, ay, estoy separado de todo. ¿Sabes? ¿Sabes? Estoy separado de todo. Entonces, entonces parece que nazco, ¿no? Parece que nazco, entonces, ay, voy a morir, estoy experimentando el morir, ¿no? Experimento el nacer, experimento morir, la dualidad, ¿no? En la vida experimento enamorarme, es amor, ¿no? Te amo, tal, que eso es como la parte luminosa del yin y el yang, ¿no? Y experimento el desamor. Se muere mi pareja, me deja, tal, experimento esa sensación de desapego, tal, dualidad, ¿no? Eh, hemos tenido madre, hemos tenido padre, ¿sabes? Dualidad. Hemos tenido, ¿sabes? Tenemos luz, tenemos noche, dualidad. Tenemos agua, no sé, es como que todo es una experiencia dentro de este mismo cosmos y todos lo somos todo, ¿no? Es como lo experimentamos todo. Es súper poderoso verlo desde esta perspectiva, que es difícil, o sea, yo no tengo eso en mi mente todo el día, también a veces se me olvida, pero... Claro. Sí, David Hawking, yo que lo he estudiado bastante, decía que hay que amar la parte de sombra, ¿no? Pues toda mi vida he rechazado mi parte procrastinadora, mi parte pues más quizás torpe, tonta, incluso violenta, ¿no? Muchas veces, pues claro, es que todo eso está en nosotros. Lo que pasa es que muchas veces opera en la sombra y huyes constantemente, tu día a día vas huyendo de eso que a veces ni lo sabemos. Pero cuando tú reconoces, ostras,
que yo me culpaba por jugar un día a la Play, ¿no? Ostras, pues aceptas tu parte más vaga, por así decirlo, ¿no? O aceptas tu parte ese más... niño, sí, ese niño, ¿no? O aceptas tu parte más violenta, ¿no? Que está en ti también, ¿no? Que eso es súper poderoso. Fijaros que me habéis preguntado al principio de todo quién eres, ¿no? Y os he dicho que describirme ya es limitarme, ¿no? Sí. Entonces, claro, diciendo en este aspecto, pues, ¿quién soy? Soy mi luz y mi sombra. Soy todo lo bueno que tengo y todo lo malo. Soy todo lo malo que fui, todo lo malo que seré, todo lo bueno que fui, todo lo bueno que seré. Claro, entonces, ¿quién soy, no? Entonces, el ego se llama Darío Estrada, ese personaje que está montado, que tiene unas cualidades, que tal, que colombiano, brazo tatuado. Es ese personaje, ¿no? Pero realmente la esencia es lo que tú dices, somos todo, ¿no? O sea, yo puedo decir, sí, soy fotógrafo de bodas, pero si esto es un quesito, si mi vida es un quesito, ¿no? Imaginaos el gráfico, ¿no? Del quesito, Sí. pues ser fotógrafo de bodas es esto, pero también soy hijo, también soy tal, o sea, a veces soy vago, a veces pienso mal, a veces me enfado, a veces... Entonces, como que, ¿por qué limitarnos? Y si me da por ser músico, porque tengo un sistema de creencias que me dice que soy fotógrafo, tengo que ser fotógrafo toda mi vida, y si me apetece ser músico, ¿qué? No puedo serlo, ¿sabes? Entonces, ¿por qué tenemos que definir tan claramente qué somos, ¿no? Si al final estamos en la dualidad y estamos experimentando un montón de cosas y somos materia en movimiento y podemos ser... No sé, Podrías decir, o sea, tú dirías que puedes ser quien quieras. Em, define un poco más. En plan, venga, mañana soy más rico que Elon Musk, ¿no? Algo así. No en cuanto a tener, sino a ser. ¿Tú crees que el ser se puede moldear? Ahora es fotógrafo, mañana es músico, mañana puede ser más introvertido. ¿Tú crees que eso se puede elegir o que hay algo en ti que ya viene como definido? Yo creo que se puede elegir. Yo creo que se puede elegir. Porque es que, pensándolo bien, o sea, ya lo hemos sido, ¿no? O sea, puede que tú te etiquetes o que te hayan etiquetado y te lo hayas creído como introvertido. Pero quizás en otro contexto, con otra persona, eres súper extrovertido, ¿sabes? Porque te nace, ¿sabes? Quizás tú, no sé, te han etiquetado de tal manera que tú te lo crees, pero en otro contexto ya... Entonces, ¿por qué no elegirlo? ¿Cuántas personas hay que son súper introvertidas, han trabajado en ello, se han puesto a hacer speaker, han hecho, y después que resulta que son unos speakers de la hostia y son súper influyentes? ¿Por qué no, no? ¿Cuántas personas hay que han estado en un trabajo convencional toda la vida, funcionarios o en una fábrica, lo que sea, que deciden hacer un clic, cambiar totalmente su manera de enfocar su realidad y tal, y comienzan a dedicarse a la música o a la fotografía o a creación de algo o lo que sea y lo petan? ¿No? ¿Cuántas hay? Mira, mira, mira. Qué pasada, tío. Estos temas me flipan. Entonces, sí podemos ser lo que queramos y, no sé, es como que... También piensa una cosa, hace 50 años, ¿cómo ha cambiado todo, no? Como, ¿por qué no puede seguir cambiando? ¿Sabes? Que puede pasar muchas cosas, que no sé. Es que es una respuesta difícil porque realmente el ego piensa de mañana, bueno, voy a ser tenista profesional, pero tengo 60 años, ¿sabes? A lo mejor hay un club, no sé qué, una federación enfocada en tenistas profesionales de más de 60 años y tú la encuentras y tal, y te vuelves un pro del tenis y tienes 65 años, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Cuántas posibilidades hay? ¿Sabes? Y si no lo creas tú. Y si no lo creas tú, boom, me lo llevo. Claro, ya está. ¿Y cómo ves un poquito hacia... Yo, en mi caso, ¿no? Veo mucha inconsciencia ahí fuera, sobre todo este 2025. Yo llevo trabajando también en el mundo espiritual mucho tiempo. Veo que hay una resistencia de la gran masa de la población. Sí que es verdad que hay un cambio muy grande, que hay cada vez más personas que están despiertas y se interesan por estos temas, pero hay una gran parte que no. ¿Cómo ves tú la evolución de todo esto? ¿Crees que cada vez más personas se van a ir añadiendo a esta parte luminosa o que va a haber una resistencia muy grande y todo va a seguir un poquito como está, igual? Yo creo que esa resistencia es porque aún no se ha sufrido lo suficiente.
¿sabes? Cuando uno realmente lo está pasando mal, escucha las palabras de otra persona que lo está pasando bien. Cuando uno lo está pasando más o menos bien, como "Bah, me voy de fiesta, tal, me echo mi pinchito", es como que, bueno, ¿qué me va a decir este tío si yo vivo súper bien, ¿sabes? Pero en el momento en el que ya hay ahí agachas la cabeza, entras en la humildad y necesitas ayuda, ahí es cuando te aparece ese reel tuyo que dice las palabras clave y dices, hostia, esto es lo que necesitaba. Pero mientras estás camuflado en ese bienestar, que es ahí el del ego, no escuchas esas palabras. También hay otra manera de entrar en conciencia que es a través de la inspiración, ¿no? No solamente a través del sufrimiento, sino la inspiración. Si te inspira lo suficiente como para que sea tu guía, tu mentor, que escuchar esas palabras con detenimiento, ahí hay también una metamorfosis, ¿no? Y también una cosa que hay mucha inconsciencia, ¿no? Y hay mucha conciencia, como tú has dicho. ¿Por qué? Porque estamos en la dualidad, ¿sabes? Estamos en la dualidad. Entonces, ¿qué está haciendo las redes sociales? Todas. Polarizar, ¿no? Tú tienes un determinado gusto, entonces te lo muestran, te lo magnifican, lo ves, es de derechas, pues te ponen derecha, 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 críticas a la izquierda. Entonces todo está en un contexto en el que tus creencias y tu manera de verlo está perfectamente alineado, ¿no? Todos piensan como yo, ¿no? Entonces, claro, hay como una dualización, hay como Sí, sí, sí. polarización. Cada vez se polariza más la gente porque empieza a consumir un contenido de un tipo, las redes sociales, como ven que tú consumes contenido de este tipo, te muestran más, tú te creas el sesgo de que todo el mundo es así y pues bueno, al final te vas enconando, te vas extremando más en tu ideología porque cada vez te muestra más contenido pues de tu misma ideología o incluso pues más extremo, ¿no? Entonces al final vives en un sesgo cognitivo con que el otro es el enemigo, el otro es el debe morir, bueno. Y es perfecto. Y todo, porque tú comienzas con el desarrollo personal y también te metes una fricada heavy y tampoco es sano. También puede ser que nuestro ego lo identifique como es el lado consciente, pero se está yendo a la mierda. Bueno, podríamos hablar no quiero entrar como en polémica con esto, pero por ejemplo hay personas que seguir a yados les ha hecho mucho daño, porque se sienten inútiles porque no son capaces de seguir el ritmo, porque tal, entonces les ha hecho daño. Entonces irse a ese lado consciente, que dice muchas cosas buenas, digo, ojo, también puede ser perjudicial. Entonces tampoco es el lado malo ni bueno, es que no Ya no hay nada bueno ni malo. claro, claro, es siempre mantenerse allí en equilibrio. Como a mí me salen píldoras de altísimo valor y tal, y después cualquier fricada, ¿no? De anime. ¿Sabes? Digo, es como, ok, está ahí, es mantener ese equilibrio. Pero claro, cuando experimentas esa sensación de que, guau, el mundo está fatal, todo está muy mal, todo, me estoy yendo a ese lado como inconsciente, me siento muy inútil, ¡pum! Ahí, acto de humildad. Agachas la cabeza y dices, ok, voy a escuchar a alguien. Y es ahí, no sé. Así es como yo lo he visto, lo he vivido y lo veo en la sociedad. ¿Y algún consejo que tú dieras a las personas para llevar una vida más espiritual o si alguien nos está viendo que todavía no está en el desarrollo personal pero está tonteando o está consumiendo, empezando a consumir, ¿qué le dirías? Fíjate qué poderoso, ¿eh? Antes te he dicho, vamos a hablar después de la palabra simple, ¿te acuerdas? Yo diría eso, simple. O sea, el desarrollo personal, en todo lo que la mente le ponga foco, se puede llegar a hacer budismo, no sé qué, ¿no? Y que tengo que hacerlo todo perfecto o ceremonias de ayahuasca, ¿no? Lo que hemos hablado. Pero realmente en las cosas simples es donde se encuentra la magia, ¿no? En la familia, lo que he dicho. ¿Quieres comenzar el desarrollo personal? ¿Quieres tener éxito en la vida? ¿Quieres estar bien? Comienza con tu casa. Entonces comienza con tu habitación, comienza con tu madre, comienza con tus hermanos, comienza a darles amor a ellos, tal. Ellos son un reflejo, ¿no? De ti, van a estar contigo toda la vida. Ten paz en tu hogar. Verás cómo las oportunidades te crecen, te llegan, comienzas a sentirte muy bien con la vida, comienzas a sentirte agradecido. Lo simple. En lo simple está lo mejor, ¿sabes? Así es como yo lo veo. Otra cosa es ser selectivo con la música que escuchamos, porque la música tiene un misterio hay unos anclajes muy poderosos emocionalmente.
ser selectivos, no rechazar nada. O sea, si un día te apetece ponerte reggaetón inconsciente, tal, póntelo, ¿sabes? No pasa nada que no sea lo que predomine, ¿sabes? Que predomine algo más de amoroso, algo más... bueno, a mí me gusta la música medicina, cada uno con sus gustos, ¿no? ¿Música, perdón? Medicina. Medicina. ¿No sabes qué es? ¿No lo habéis escuchado? Que tiene unos hercios en concreto. O sea, sí, eso es música medicina, pero aparte de eso son palabras, tú sabes, el programación neurolingüística, Sí. cada palabra digamos que tiene un campo magnético, como un campo, como una frecuencia de Sí, cada palabra. frecuencia, sí. Entonces las palabras que tiene cada canción, pues hacen mella al final en tu psique, ¿no? En lo que tú vas integrando. Entonces, por ejemplo, la música medicina es súper amorosa. Como os he dicho, mira, hay una que me gusta mucho, es soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. ¿Sabes? Integras el que tienes tus antepasados, que eres un niño aún, tal. Soy hermano de las nubes, solo sé compartir. ¿Sabes? Soy hermano de las nubes, solo sé compartir el agua, compartir, ¿no? Es La música es verdad que tiene un componente súper heavy de programación mental. muy Yo por eso ahora escucho música sin palabras. Yo también. Yo solo últimamente piano puro y duro, ¿eh? Pues yo también pasé como por eso de irme a eso, de no quiero escuchar nada porque tal. Y en la música medicina me ha pillado guay, ¿sabes? No todas, porque hay algunas que se me hacen un poco pesadas y tal, pero hay unas en concreto que me ponen súper alegre y que me conectan un montón, Qué guay. ¿sabes? Pero a lo mejor también, yo qué sé, música medicina puede ser Celia Cruz, La vida es un carnaval. Sí. Eso es música medicina. ¿Por qué? Porque hace que haya un flujo de pensamientos hacia algo positivo. Esos pensamientos positivos generan unas emociones positivas y eso genera una frecuencia positiva, punto. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, mi sobrino está con el drill. Que te mete un navajazo que da en el barrio, que no sé qué. Uf, yo le digo, bro, tal. Y yo le veo, se le ve en la cara como una sensación de. Como unas emociones pesadas. Le digo, bro, tal. Luego sales a la calle y como has escuchado tanto que te metes un navajazo, tú atraes eso. Claro, al final es su realidad. Y tú hablas con él un rato y dice, no, pero es que las cosas están muy mal, pero es que ahora el mundo, ¿sabes? Como utilizar palabras como que definen esa perspectiva de vida. Y todo por la música, o sea... Gran parte por la Lo que música. te puede definir un poquito la mente, la música. O sea, algo tan simple como la música que eliges o que escuchas diariamente, te puede programar para pensar de una manera u otra. Y no solo la música, una conversación, las noticias, o sea, tú te alimentas por todos los poros de tu cuerpo, por los ojos, por... Eso, otro consejo, mira, lo acabas de decir, no mires las noticias. No mires las noticias. Al final tiene también una explicación, ¿no? Eso, alerta, ¿no? Te ponen en alerta. Alerta, puede haber una dana, alerta, te pueden incendiar la casa, alerta, te pueden atracar. Claro, te ponen en un estado de alerta y el ego le encanta, porque el ego es un sistema de supervivencia. Al ego le pone y dice, ¡ay, qué rico! Tengo miedo. Claro, el ego... Se va el mundo a la mierda, se va el mundo a la mierda. Yo me acuerdo cuando antes el mundo se va a ir a la mierda. Había una sensación en mí que decía, qué guay, tío, que se vaya Un toda la apocalipsis mierda. zombie, algo Sí, así. tío, que se vaya toda la mierda. Y piensas, guay, cogería tal, me iría donde un policía, le cogería el arma, para como... Sí. comienzas a fantasear, ¿no? Entonces, no mires las noticias. Contextos amorosos. De hecho, en un libro así, no sé si lo habéis leído, es que no sé si era el de Napoleon Hill, Piensa y llegas a rico, pero hubo un momento que se hizo un experimento en un país de Europa donde estaban en guerra, creo que era la Segunda Guerra Mundial o una guerra solo entre 2 o 3 países, y vieron que los resultados de los soldados y de las familias de los soldados eran muy bajas, es decir, como que estaban siempre deprimidos. Y dijeron, es que lo único que escuchan son malas noticias, tío. Entonces lo que dijeron era, prohibido, ley, prohibido noticias malas. Y lo que hicieron es revertir eso y solo hacer noticias buenas. A partir de ahí el país subió. O sea, cambió todo el mood, todo el comportamiento de los soldados, de las familias. Se empezó a ser más ese país empezó a ser más productivo, no me acuerdo cuál era, pero un experimento social que era solo cambiar las noticias. Una locura. Y eso aumentó la productividad del país
En un 500%, una locura. Claro, tío, que al final la mente... Es que tú vas a una empresa contento, aunque estés de trabajador y tengas que estar... Tú vas contento, te ascienden. Tú vas triste, te echan. Punto. Tú vas, Se siente. tú vas contento, eres más productivo, haces mejor las cosas, tratas mejor a los clientes, vendes más, te ascienden. Y ya está, es simple, la vida es simple. Ya está, no hay más. Es estar contento, estar alegre. El ser alegre es algo tan valioso y es tan escaso. Total. Porque tú vas a una cafetería y dices, ¡ay, qué bonita está la cafetería! Me encanta que la decoración que habéis hecho. ¿Es tuya la cafetería? Y dice, no, yo trabajo aquí. Y dice, guau, pues dile a la dueña que vaya a cafetería. Y entonces ya la chica dice, hostia, pues sí que trabajo en un lugar guapo, ¿no? Le haces ir a un flujo de pensamiento, ¿no? Entonces tú dices, hola, ponme un café, mirando el móvil. No, alegría. Claro. Es verdad que escasea, ¿eh? Vas a todos los lugares y para encontrarte una persona alegre te has encontrado 100 que no. Los cajeros, los bancos, o sea, toda la gente, tío, mirando al suelo o al móvil y cero, Es que cero empatía. Es ¿sabes? tan heavy, tío. Y tan simple. Es que es simple, sé alegre, punto. Ya está. ¿Quieres que te llegue algo de este píldora? Sé alegre. Practica la alegría. Que a veces no te apetece ser alegre, a veces no te apetece ser amoroso, porque dices, me he cabreado con mi mujer, porque ha puesto esto aquí. Haces un esfuerzo. Lo reviertes el estado. No pasa nada. Mantra, todo el día, cada día, yo me siento súper bien. Todo el día, cada día. Yo cuando estoy así, que me noto un poquito bajo de ánimo y tal, o que a lo mejor tengo muchos desplazamientos y me noto cansado y ya comienzo a quejarme del viaje, a quejarme del avión. Cuando comienzo a quejarme, todo el día, cada día, yo me siento súper bien. Es un anclaje, ¿no? Un anclaje de... Aquí mando yo. Mando yo, no es mi ego el que se queja de esto, mando yo el que en cualquier situación estoy alegre. Entonces, claro, es un pulso ahí. Ego y esencia. Siempre. Ahí, bueno. Me ha encantado. Lo digo porque vienen a las 4, ¿no? Vienen a las 4. Digo, me ha encantado, tío, charlar contigo. Increíble. Estaría aquí una hora más, ¿eh? 1, 2, 3. Joder, muchas gracias por el espacio de poder expresarme, ¿no? Porque muchas veces está dentro y tengo la suerte de que mi pareja es muy consciente, ¿no? Pero realmente el poderlo expresar, poder ver que esto puede aportarle a las personas y es muy bonito, es súper bonito. Gracias por el espacio. Nada, a ti por venir, que ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Por muchas más. Muchas gracias, Darío. Muchísimas más. Vamos Un a hablar, placer. coño, Muchas gracias. Gracias. Pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado, que os haya servido y nada, si os ha gustado, dale a like, suscribiros. Nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao.